Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión abordaremos el origen de la seguridad social, realizando un recorrido histórico donde veremos el surgimiento de figuras que sorprenden por su parecido con la actualidad. La seguridad social se ha desarrollado conjuntamente en la propia humanidad. Por ello San Agustín decía que el ser humano es el animal insecuro o ser inseguro. Por esta razón, el hombre primitivo buscó seguridad frente al peligro, uniéndose y constituyendo primero una familia, y luego se fue desarrollando hasta lograr formas más complejas de organización social. En las culturas antiguas existieron antecedentes de la preocupación por la seguridad de las personas. Por ejemplo, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, se crearon formas para el cuidado y protección contra las enfermedades o heridas de personas, también para la protección de viudas y huérfanos de guerra. Pero si tenemos que destacar una contribución a la herencia aseguradora, no podemos dejar de hablar de la institución romana denominada la Colegia, que significa juntos por la ley, la cual tenía un importante papel en el derecho romano. Poseía el carácter de asociación privada y estaba regida por su propio estatuto que se denominaba la Lex Collegii. La Colegia, cuya finalidad era cubrir las carencias del Estado romano en diferentes ámbitos, por ejemplo, se asociaban entre particulares para apoyarse económicamente en los ritos fúnebres, denominada la Colegia Funeraticia o Tenurium, asociación de gente humilde para atender a la sepultura y funerales de sus miembros. Se atendían los gastos comunes mediante la aportación de una cuota mensual, step menstrual. La gente trataba de salvarse de la oscuridad desesperada de la vida o de la aún más sombría y desesperada perspectiva de la muerte. Celebraban honras fúnebres por sus muertos y señalaban su tumba con los emblemas de su comercio. Ejemplo: panadero, un pan; albañil, una escuadra, un nivel y un compás. Otro ejemplo fue la asociación entre artesanos, músicos, médicos y personas de otros oficios que se denominaba la Collegia Corpora Officii. Esta colegia estaba destinada a la defensa y protección del oficio o profesión y también a la defensa y protección de las familias de quienes ejercían ese oficio o esa profesión. En este recorrido por la historia llegamos a lo que se denominaron las guildas medievales, que se desarrollan durante los siglos XI al XV. Surgen como consecuencia del crecimiento del comercio. Eran asociaciones de marinos, mercaderes y comerciantes que viajaban por diversos países de feria en feria. Se asociaban para crear una caravana que les permitía defenderse conjuntamente ante cualquier ataque o asalto, y en algunos casos se defendían en disputas legales. Para esto constituían un fondo económico común. Las gildas recibían también el nombre de Hansa en los países de habla germana y en los países de habla latina se llamaban caritas o fraternitas. Posteriormente surge otra institución denominada las cofradías y hermandades, que nacen en el ámbito de la Iglesia Católica con intenciones religiosas, de socorro mutuo, por ello siempre operaba a título de gracia. Ahí se reunían fieles creyentes en torno a la devoción de Cristo, a la devoción de una virgen o de algún santo. En este caso, cada hermano debía entregar una cuota, la cual era en el futuro de vuelta cuando este hermano tenía contingencias de salud o problemas de dinero. Es por eso que se le devolvía su aporte en dinero o en prestaciones, o llegado al caso, debía ser atendido en salud o otorgársele un empleo. Otra institución se denomina los Montepíos. Estos se originan en las postrímeras de la Edad Moderna, a mediados del siglo XVIII, y eran asociaciones donde los miembros, con el depósito de dinero, formaban un patrimonio común para financiar la asistencia y el socorro, la cual se utilizaba a favor de los que sufrían infortunios como la invalidez, la vejez o la muerte. Los militares organizaron los primeros Montepíos oficiales, donde el Estado cooperaba para su sostenimiento.
Luego se crearon otros Montepíos como el de los funcionarios civiles, después el de los funcionarios de tribunales judiciales, que eran con la presencia y el aporte del Estado. Por eso se denominaron Montepíos oficiales. A partir de esta gran experiencia surgieron los denominados Montepíos privados, que eran la agrupación o asociación de médicos, abogados o personas de otras profesiones u oficios quienes también tenían el mismo sistema de funcionamiento que los Montepíos oficiales, a diferencia de que no contaban con aportes del Estado. Si vamos a las culturas americanas, podemos encontrar en el imperio de las fincas, en la tierra y en la producción, los ayllus, considerados dentro de un sistema de trabajo con sentido comunitario, inspirados en la solidaridad, donde los sobrantes del cultivo eran depositados para cubrir la escasez en los casos de sequías o de calamidades públicas. Además, se obligaba al trabajo de las personas jóvenes o personas sanas en los terrenos de aquellas personas que habían llegado a una edad anciana, o en aquellas personas que habían quedado viudas, o en aquellos que habían quedado huérfanos, o que estaban a cargo del Estado Inca. También dentro de las culturas americanas vamos a encontrar otra institución en México que se denominaba el capullí. Este era un sistema por el que cualquiera de los miembros que se enfermaba o sufría algún accidente o presentara alguna lesión tenía derecho a seguir percibiendo o seguir recibiendo la parte de los productos que se cosechaban. Encontramos también otra institución denominada la Caja de la Comunidad. Esto surge en la América colonizada y son productos de la preocupación que tenía el colonizador para asegurar el pago del tributo indígena y hacer frente a eventuales situaciones de emergencia como por ejemplo las epidemias o las malas cosechas. Para esto se destinaba un capital y se destinaban recursos económicos provenientes de actividades agrícolas, ganaderas o industriales, que eran desarrolladas por los indios y que estaban destinadas al pago del tributo, por lo cual estos mismos tenían que hacer entrega de este dinero para la futura reparación de daños. Otra institución es la denominada mutualidad, la cual nace en Inglaterra en la mitad del siglo XVIII, donde pequeños grupos de personas de distintas o determinadas colectivas se unían de manera voluntaria. Sus socios eran llamados mutualistas y adquirían el compromiso de adoptar y soportar en un común o mutuamente. Entonces de allí viene el nombre de mutualidad, que era soportar en un común o mutuamente los gastos para la enfermedad, para la vejez, para la invalidez o para el entierro de sus miembros en el caso de que estos fallecieran. Es una institución típicamente previsional que fue creada sin ánimo de lucro y que estaba constituida bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua. Podríamos decir que la mutualidad serviría de base y antecedente de lo que hoy conocemos como la seguridad social. Actualmente, las mutualidades ofrecen servicios como los seguros de accidentes de trabajo, de enfermedades, provisión profesional, asimismo la prevención de contingencias, planes de jubilización que se dan a través de las mutualidades de prevención. A mediados del siglo XVIII, concretamente en 1760, Gran Bretaña, surge la denominada Revolución Industrial, que tiene como centro de inversión de la máquina a vapor, que dio origen a un despegue industrial en el ferrocarril, revolucionó el transporte de la economía, que a su vez deja de basarse en la agricultura y la artesanía, para depender de la industria manufactura. Bajo ese contexto, la migración del campo a la ciudad y de un país a otro ocasionó el exceso en la oferta de mano de obra. Paralelamente creció la explotación de las fuerzas de trabajo, que era en condiciones insalubres, infrahumanas, sin protección de la maternidad, sin protección de la familia ni del trabajo, ni de los menores, sin descansos y hasta llegar a 16 horas de trabajo, lo que ocasionó
en el quiebre de la salud de todos los trabajadores. Bajo ese contexto se origina un nuevo sistema jurídico, político y económico que va a denominar el capitalismo, el mismo que desarrollaba bajo el principio de la propiedad privada de los medios de producción en busca solamente de lucro. Esta realidad genera en los trabajadores una conciencia colectiva de producción, de clase, que se va a iniciar una lucha social de clases proletarias, que va a devenir en el nacimiento de clase de la trabajadora, con el surgimiento de los principios indicadores, obreros. Paralelamente, va a seguir el denominado socialismo, con Carlos Marx y Federico Engels, quienes en su manifiesto comunista de 1848 realizan una denuncia al trabajo a la sociedad capitalista. Ante la propuesta de la clase obrera y el crecimiento de una ideología contraria al capitalismo, se van a dictar las primeras normas jurídicas de carácter proteccionista y social, que en su esencia tenían una naturaleza civil, y comienza a la vez gestarse dos decretos, el decreto laboral y el decreto de la seguridad social. Dentro de las primeras normas de carácter social, pero con tendencia civilista, va a surgir la responsabilidad civil que se encontraba en el Código Civil francés de 1804, el cual no busca sancionar la falta, sino busca sancionar el daño. La realidad mostraba una gran cantidad de accidentes por el trabajo con las máquinas, por el uso de explosivos, y por ello es que después de la responsabilidad civil, que no tuvo asidero en el patrón, va a surgir la teoría del riesgo, que también tiene carácter civilista y que en líneas generales va a establecer la responsabilidad del propietario o del patrón a indemnizar por el daño que causen las máquinas de equipos en las fábricas. Sin embargo, esta ley y esta teoría del riesgo tampoco va a ser asumida de manera favorable por los patrones. Aún así, va a surgir lo que se denomina la teoría del riesgo profesional, que en sí fue un logro y un avance teórico en la seguridad social. Por esta, el patrón es obligado a la separación del daño que ocasiona tanto la máquina como la calidad del empleo. Con todo ello, va a haber el nacimiento formal de la seguridad social IESS en 1883, en Alemania, del canciller Otto von Bismarck, quien va a plantear la ley del seguro de enfermedad. Con ello se estaría estableciendo históricamente el primer seguro social en el mundo. Este sistema, denominado el sistema Bismarck o alemán, busca promover el bienestar y la salud de los trabajadores a fin que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales. En este sistema se va a plantear la obligación de afiliación al seguro de enfermedad, de acuerdo con el trabajo remunerado, con una contribución de los obreros y otra contribución de los empresarios. En 1935, a través de la Ley Federal de los Estados Unidos, va a surgir por primera vez el nombre de Seguridad Social en la ley denominada Social Security Act, la Ley de la Seguridad Social, que es una de las primeras normativas de administración pública estadounidense y buscaba ayudar a las personas desempleadas, viudas y huérfanas que habían empobrecido principalmente como resultado de la Gran Depresión. En 1942, este concepto de seguridad social norteamericano es aplicado por el inglés William Berringham en su llamado Informe Berringham, que cubría todos los riesgos y contingencias laborales y tuvo como finalidad separar las condiciones en que se encontraba el pueblo inglés a consecuencia de la seguridad de la Segunda Guerra Mundial. Por ella se creó el Servicio Nacional de Salud británico, el cual cubría todos los riesgos y contingencias laborales y se garantizaba el servicio a través de los impuestos y cotizaciones que era administrado por el Estado. Bajo estos dos modelos, el alemán y el inglés, el Bismarck y el Berringham, va a surgir de manera formal
los seguros sociales en todos los países del mundo. Existen diferencias entre ambos modelos, por supuesto. El modelo alemán o de FISMA estaba referido a que su cobertura era solamente para el trabajador. Debe trabajar, en cambio, en el modelo inglés, la cobertura tenía tendencia hacia la universalización. El modelo alemán era un régimen de seguros múltiples o varios seguros para varios riesgos. En cambio, en el modelo inglés es un régimen basado en la unificación de los riesgos, la protección derivada de la situación general de necesidades. El modelo alemán, el financiamiento depende de las contribuciones del asegurado y del empleado. En cambio, en el modelo inglés, el financiamiento depende de su mayoría presupuesto del Estado. Finalmente, otras características y diferencias es que en el modelo alemán, la administración estatal diferenciada para cada riesgo e incluso estaba diferenciada por el trabajo de cada asegurado. En cambio, en el modelo inglés se busca una gestión administrativa unificada y pública. Ambos modelos dan seguimiento a lo que es la seguridad social. En cuanto al desarrollo de la seguridad social, en América Latina, su primera expresión va a ser en 1919 con el Seguro Social Uruguayo, que fue asumido al estilo alemán Bismarck con el principio de la seguridad social constructiva, tripartita, estados, trabajador, empleador, posteriormente. A partir de 1924, los demás países fueron asumiendo la seguridad social en sus legislaciones. Chile y Brasil en 1924, Paraguay en 1927, Venezuela en 1928, Perú en 1936, Colombia adoptó el Código de la Seguridad Social en 1938, Panamá en 1941, Honduras en 1952, Nicaragua en 1957, Bolivia en 1956 y Guatemala en 1969. Finalmente, cabe destacar que Chile en 1980 generó y puso en vigencia una reforma a la seguridad social privatizando los sistemas públicos de pensiones. Esta transformación tiene trascendencia política fundamental y estaba basado en la capitalización individual a través de las denominadas administradoras de fondos de pensiones AFP, que en la experiencia colombiana fue concretado del modelo chileno en 1993 de manera subsistente hasta la fecha. Como pudimos ver, dentro del desarrollo de estos conceptos y en una apreciación lógica, vemos cómo el hombre, como ser social, siempre se ha encontrado en riesgo y siempre ha existido una constante preocupación por la seguridad de las personas. Esto se asocia con el desarrollo de la sociedad, la industria, el comercio, entre otras variables, y la forma de intervenir los riesgos que se presentan en el constante desarrollo de estas variables. Lo importante es resaltar que la seguridad social debe de tener una cobertura universal, lo cual no ocurría en el principio. Esta evolución ha sido muy importante, dado que ha logrado fomentar la seguridad social sin distingo de ningún tipo. La seguridad social es un instrumento de la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Es importante resaltar que la necesidad de protegernos es tan antigua como el hombre mismo. Pero la necesidad es antigua
en la seguridad como ciencia social y como derecho es moderno. La verdad es que el desarrollo que le dio el punto de partida a la seguridad social es el desarrollo alemán, dado que hacia la época era lo más importante dentro del modelo de seguridad social o modelo de seguros sociales obligatorios. El modelo Bixman, que es el modelo alemán, fue instituido hacia 1883. El principio rector es la responsabilidad y el énfasis de la prevención eran los accidentes de trabajo. Su énfasis de protección era de carácter económico e indemnizatorio y estaba dirigido principalmente a los trabajadores. Las fuentes de financiación era mixta, tenía que estar integrado por el Estado, la empresa y el trabajador. Y el fondo constituido era por aportes o contribuciones. Pero es importante resaltar que no fue el único modelo. Hacia 1941 nace el modelo Beveridge, modelo asistencialista, cuyo país de origen es Inglaterra. El principio rector es la solidaridad, el énfasis de prevención es la enfermedad y muerte, y el énfasis de protección es la salud y el suministro de medicamentos y alimentos. Estaba dirigido a toda la población y la financiación era unilateral, el Estado como tal. Estaba constituido por los fondos de impuestos. Estos modelos permitieron ser la base fundamental de los modelos modernos de la seguridad social. Dentro del concepto de la seguridad social a través de la historia existen diversas definiciones generadas desde los organismos multilaterales que trabajan temas de seguridad social, así como desde la academia, lo cual ha sido objeto de estudio no solo en la etapa moderna, sino desde la etapa antigua. Podemos resaltar la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, que define la seguridad social como la protección o seguridad social, derecho humano definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida. Ahora bien, el Programa Regional de Seguridad Social para Todos habla de que es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el empleo, entre otros. Por otro lado, la Asociación Internacional de Seguridad Social, AIS, dice que es todo programa de protección social establecido por la ley o por cualquier otro acuerdo obligatorio que ofrezca a las personas un cierto grado de seguridad, de ingresos, cuando afrontan las contingencias de la vejez, supervivencia, incapacidad, invalidez, desempleo o educación de los hijos. Posteriormente, Jean-Jacques Duperroux, profesor francés, menciona que se trata de un sistema de garantía de un mínimo social. Eduardo López Villegas, profesor colombiano, define la seguridad social como una necesidad que surge y se expresa proporcionando bienes relevantes para satisfacerlas como fin inmediato, pero su propósito trasciende en el ámbito individual, pues con ella persigue alcanzar el bien público del bienestar social. Y por último, el profesor Leonardo Cañón Ortegón, profesor colombiano, menciona que la seguridad social es concebida ampliamente como el conjunto de mecanismos de protección social creados por iniciativa individual, colectiva o estatal para atender las necesidades de las personas. Como podemos ver, han sido diversas las definiciones que se han dado a través del concepto de la seguridad social, no solo desde la etapa histórica o desde la etapa moderna, sino como conjunto del desarrollo de la sociedad a través de la historia. Ahora bien, haciendo una mirada hacia Colombia, no podemos alejarnos del concepto que tenía la seguridad social antes de la Constitución del 91, la cual era considerada como una dádiva del Estado hacia sus habitantes, mas no como un derecho. Desde el punto de vista de operación, se implementaron modelos de beneficencia pública y privada para la atención de pobres y vulnerables, pero no era un concepto eficiente,
necesitaba y urgía una transformación que precisamente se generó a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 y que abre la puerta para futuros temas de debates. Esperamos con este video ilustrativo hacer una aproximación a lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de la seguridad social, no solamente en Colombia, sino a través del mundo y por medio de la historia reciente y contemporánea.